tengo este también. ¿Me Ah, no, prestas pero ese? es que ese es el del video. Ah, bueno, tengo los dos. Y con este, exacto. O sea, super pro. Listo. Hola a todos, wow, qué alegría verlos, me emociona mucho que seamos tantos detrás de este espacio creativo. Les doy pues la bienvenida a mi familia que me ha apoyado siempre y en este camino que esté en este momento para mí es súper importante. Y como nos dijo María, a Creative Mornings, yo he estado también del otro lado, siempre me motiva muchísimo estar en espacios donde pueda escuchar a otros creativos que también cada una, digamos, de esas charlas o de esas opiniones que nos puedan dar son importantes para yo construir mi propio trabajo. Así que hoy les voy a contar mis 3 roles creativos. Yo soy diseñadora de modas, ese fue el título, lo que estudié, lo que me gradué, mi profesión. Y ser ilustradora es lo que me apasiona, es algo que no estudié y que a lo largo del camino fue lo que más amé crear y que no sabía que podía empezar a hacer. Y mi último tesoro, que es ser creadora de contenido en YouTube, ya les contaré más adelante, pero fue uno de los retos más importantes y que tampoco me imaginé estar detrás de una pantalla creando contenido. Así que comencemos y bienvenidos a mi mente. Lo primero es contarles sobre mi tesoro escondido. Yo desde siempre he dibujado, he tenido clases de arte, o sea, la imaginación y los sueños era lo que yo hacía desde que era pequeña. Pero creo que es una de las cosas que a veces nosotros no elegimos porque de pronto ser artista no es una vida que nosotros nos podemos imaginar. Desde siempre lo tuve, pero no fue exactamente lo que elegí. Porque en ese momento aparecen los miedos. Creo que nosotros tenemos mucho miedo de enfrentarnos a lo desconocido, de ir demasiado rápido, de nunca estar listos. Creo que hasta este punto, yo ya llevo más de 4 años haciendo pues este camino creativo y a veces soy como no estoy lista, me faltan muchísimas cosas, me comparo con otros artistas y creo que es el miedo el que no nos ayuda a convertirnos en lo que queremos ser. Bueno, esta era mi vida hace 4 años, en donde pude elegir 2 tipos de vidas, ser diseñadora de modas o ser ilustradora. Ser diseñadora de modas era una perspectiva de crear vestuario, de construir, no sé, pasarelas, era una vida completamente diferente a la que yo me imaginaba. Y me di cuenta que me gustaba más empezar a dibujar lo que veía en moda, construir todas esas historias, esos personajes, y ahí fue cuando empezó como esa curiosidad en moda, porque vi como diferentes temas de ilustración, de dibujo, y la cosa es que yo no quería dibujar perfecto. Y la mayoría, digamos, de las clases de arte nos dicen, no, dibuja con sombras, traen el modelo, y creo que ese no era el lado que yo quería perseguir. Así que, como todos los planes, empecé a crear un generador de ideas, que lo primero pues era capturar una idea, que es dibujar. Cuando capturé esta idea, estos fueron mis primeros dibujos de moda y todos esos dibujos, o sea, dibujé por mucho tiempo cuando me gradué de la universidad, pero pues dibujaba solo para mí. Y cuando hice todos estos dibujos, los empecé a bajar en Instagram. En ese momento Instagram pues no era nada, o sea, éramos como mis amigos, mi familia, yo y súper privado, no había hashtags, no había highlight, no había nada de lo que hoy pudiéramos imaginar. Todos estos dibujos los empecé a bajar y con mis diarios de dibujo, o sea, sketch, todos mis procesos, empecé a despegarme un poco de la moda porque me di cuenta que no solamente me gustaba dibujar moda, sino también tenía que abrirme más. Entonces iba de viaje y dibujaba esa experiencia, noticias, todo lo que veía lo empezaba a dibujar. Esto también es algo que no sé si muchas personas saben de mí, pero todo lo que aprendí en moda es lo que me ayuda a construirme como ilustradora. Estos son los procesos que básicamente hacemos para crear una colección y todo esto es lo que yo hago para construir una ilustración para Instagram o para cualquier proyecto que vaya a comenzar. Así que en este momento, cuando yo empecé a bajar pues todo mi contenido, mis amigos me decían que de dónde me había sacado eso, que de Pinterest, y yo no, esos son mis dibujos, y empecé a sorprenderme porque me di cuenta que nadie sabía que yo dibujaba y para mí era algo que había hecho toda la vida, pero pues nadie tenía ni idea. Entonces me quedé pensando como voy a explorar más y voy a bajar más ideas nuevas, voy a bajar más ideas nuevas y ahí fue cuando el segundo paso de esta guía es compartir posibilidades. Esto fue algo que hasta el día de hoy es uno de los recuerdos más bonitos porque empecé a participar en diferentes concursos
Y en este concurso se trataba de enviar pues un print o un estampado textil pues ilustrado o de lo que uno pues quisiera hacer. Lo envié a Palm, que es una empresa pues en New York, y como todo, uno se lanza el riesgo, lo envié y me gané el concurso. Yo no me lo imaginé, son de esas aplicaciones que uno está como normal ahí enviando sus publicaciones, y gané la chaqueta. Entonces creo que a partir de este punto me di cuenta que todas esas cosas que a veces nosotros imaginamos las podemos construir y nos pueden llegar de un momento a otro. Así que empecé a tomar más riesgos. A partir de este momento, pues también empecé a tener mis primeros trabajos como ilustradora. Estas fueron pues marcas principalmente de moda, de estampados textiles. Hice pues muchas historias para diferentes diseñadores y fue un orgullo muy grande porque no sabía que dibujar se podía convertir en un trabajo. En ese momento también empezó a pasar como mucha prensa, y cuando esto ocurre te empiezan a enviar entrevistas, a hacerte muchas preguntas, y yo en realidad no sabía qué estaba haciendo en ese momento. Simplemente estaba bajando imágenes, contenido, compartiendo, y cuando bajé todo esto me di cuenta cómo las personas podían conocerme mejor a través de mi propio trabajo. Así que la tercera parte de toda esta guía es seguir nuestra intuición, y creo que es lo que más requiere como coraje o valentía, porque es tomar un riesgo mucho más grande de lo que ya había hecho. Así que en este punto me di cuenta de dos cosas. La primera, pues que me había convertido en una acumuladora de dibujos oficial. Tenía mi casa llena de papeles, de dibujos, de cuadernos, de libretas, y yo, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque esto me quiere decir como algo y no estoy segura exactamente qué es. Y lo segundo es que tenía una nueva teoría, que mi dibujo o empezar a dibujar era mi pasión, era ese tesoro enterrado que les había contado desde el principio, pero también se había convertido en una habilidad, porque todos los días había dibujado, aprendí nuevas técnicas, procesos, y también se había convertido en mi trabajo. Así que aquí fue cuando me arriesgué a algo mucho más grande, que fue crear contenido en YouTube. Creo que ese primer video lo grabé como 800.000 veces, porque nosotros no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, pero yo dije, bueno, voy a hacer un acto de valentía conmigo misma, y precisamente porque no encontraba nada de contenido de ilustración. Mi pregunta era, ¿cómo voy a ser ilustradora? ¿Qué es esta vida? Y por eso empecé a crear contenido en YouTube, para responder todas esas preguntas. Así que, ¿cómo le hago play? ¿Con este? ¿O del compu? Bueno, pausa. Este fue mi primer video de YouTube. Aquí estoy yo. Estos son ustedes. Así los veo. Todos dibujamos alguna vez. Cada dibujo es como un espejo, una imagen de vuelta de nosotros mismos. Ideas extrañas, recuerdos, sueños, otros mundos y mi parte favorita, las historias. Hice un trato conmigo misma. Voy a dibujar todos los días y de todas las formas posibles. No se imaginan la energía creativa. Todo esto fue dibujar, como les estaba contando, todos los días, en libretas, en sketchbook, todos los dibujos, las personas, es como si me dijeran, píntame. Yo me considero una exploradora, una buscadora de ideas, investigadora, y me tomé muy en serio este canal. Grabé como en 800.000 locaciones, y este era solo el tráiler. Pero quería retarlos a ustedes a crear sus propios diarios de dibujo, porque esa es la manera como yo empecé a crear contenido. Dibujando en un cuaderno, con un lápiz, con un esfero, en una servilleta, en lo que hubiera, pero la manera era crear. Para mí lo más importante son las ideas, más que lo que estamos haciendo, el dibujo, fotografía, sino lo que hay en nuestra mente y lo que podemos empezar a compartir. Así que si podemos ser nuestro propio experimento, es lo mejor que podemos hacer. Este fue uno de los primeros retos que compartí en YouTube, y era, pues no sé si algunos de ustedes conocen Inktober, que es un reto que se hace solamente en octubre. Y esto tiene ciertas reglas porque tiene que ser hecho a mano. Entonces todo esto lo hice con marcadores, en un formato de una hoja más o menos carta, y lo hacía por 31 días seguidos. Lo ideal de todo esto es como planearlo una semana antes, como todo lo que vas a utilizar, porque van a ser 31 días de crear un mismo tema. Así que todas estas eran mujeres que me inspiraban, que tenía de referentes en moda, que me gustaban. Y cada una de estas mujeres
habían muchas cosas particulares, como que no eran tan conocidas o que a mí me inspiraban, pero pues no sabía como el alcance que podía tener al contactarlas a través de Instagram, porque ellas, muchas me repostearon, me escribieron y pues bueno, eso fue una sorpresa muy grande. Este fue otro de los retos que me parece pues muy interesante si nosotros queremos tomarnos a nosotros mismos como un recurso creativo, y es dibujarnos por una semana cómo nos vemos a nosotros mismos a través del vestuario. Yo decidí como buscar, o sea, pues como les he dicho, para mí la moda es súper importante, es lo que estudié, es lo que me parece que tiene muchos lenguajes que podemos explorar, y me di cuenta que era una persona súper colorida, que le gustaban muchos los accesorios, y que si hubiera hecho esto, digamos, en otra semana de mi vida, tal vez mi closet hubiera sido negro o de otros colores totalmente diferentes. Entonces fue un ejercicio más que todo de autoconocimiento, y como pueden ver el original, pues también fue todo hecho en marcadores, hoja en blanco y pues retándome a mí misma. Este es uno de los proyectos más increíbles que podemos hacer, digamos, en YouTube, y es conectar con otras personas. Ella es Eli, una ilustradora mexicana que pues tengo amigos de internet y ellos pues precisamente son los que me han ayudado a encontrar también mi propio camino, porque ella también es ilustradora, pero hicimos un reto en el que las dos íbamos a dibujar al tiempo nuestras preguntas. Entonces, por ejemplo, las dos nos preguntamos cuál ha sido nuestro mayor reto de ser ilustradoras, y coincidimos en algo específico, que es cómo cobrar nuestro trabajo, cómo es el valor de nuestro contenido, y teníamos otros miedos a los que cada una se estaba enfrentando. Además, descubrimos que nuestras historias, a pesar de que las dos somos ilustradoras, encontramos nuestro camino de formas muy diferentes. Así que, por ejemplo, digamos, a Eli le gustaba mucho viajar y miraba muchos murales, y por eso empezó a ser ilustradora. Yo, en el caso contrario, pues me contaban muchas historias, dibujaba desde siempre, y un día quise crear también mis propias historias. Así que, bueno, para quienes se animen a crear esta guía, este es un generador de ideas. Recuerden capturar una idea, comenzar a dibujarla o lo que sea que ustedes empiecen a hacer. Lo segundo, ay, lo siento, estoy un poco nerviosa y estoy hablando súper rápido. Sí, cierto. Voy a ir más lento. O sea, estaba dejando los sordos más o menos. Y ya voy en la mitad de la presentación y nadie decía nada. Bueno, lo segundo es compartir posibilidades, arriesgarnos a tomar nuevos riesgos, a mirar qué otras posibilidades podemos hacer, porque yo siento que si me hubiera quedado como diseñadora hubiera sido una línea y otra vida muy diferente, pero cuando empecé a dibujar y a compartir como otras nuevas puertas, empecé a tener pues nuevas posibilidades y oportunidades. Y lo tercero, seguir nuestra intuición. Creo que a veces parece muy loco y nuestra intuición nos va a decir todo lo contrario de lo que debemos hacer, pues comparado con lo que nos dicen nuestros amigos, nuestra familia, la vida en sí, pero es algo que nos lleva a resultados bastante grandes. Así que después de todo este viaje me di cuenta que tenía que hacerme una pregunta muy importante, y es que no se trataba de convertirme en mi futura yo, de convertirme en una mejor versión mía, porque una mejor versión de nosotros mismos es como idealizarnos y como decir, esto es perfecto, no tiene fracasos, no se va a equivocar, mientras que una futura yo es lo que yo puedo ser dentro de 2 horas, puedo elegir, puedo cambiarla, se puede equivocar, y creo que mi pasado yo desde hace mucho tiempo eligió qué quería hacer. En ese momento yo no tenía de pronto miedos de elegir esa vida, de ser artista, de imaginar, de arriesgarme, y creo que si sigo confiando en esa pasado de Natalia y que digo gracias por haberlo elegido, voy a seguir construyendo una mejor futura yo. Y ese futuro yo es a lo que me dedico actualmente. Como les decía, pues sigo trabajando en moda, pero creando ilustraciones textiles para diferentes diseñadores. Es algo que me encanta y que cada marca pues tiene una historia para contar y especialmente para dibujar. Esto fue para, digamos, siento que hay que dejar como el factor riesgo en cada momento. Y esto es algo que creo para diferentes marcas, que es dibujar en vivo. Fue para Polo, para Pandora y para diferentes marcas, en donde te entregan la caja en blanco y tú tienes que jugar con tu imaginación, con tus ideas y hacerlo en vivo. Entonces esto es un reto para las personas que también de pronto quieran salirse como de esa zona en la que todo está como muy planeado y dejar como el factor riesgo en ese momento.
Otro de las cosas que más me gusta hacer es colaborar con otras marcas, con otros artistas y combinar otros medios, porque así como empecé dibujando con medios tradicionales como tintas, acuarelas, acrílicos, ahorita estoy enamorada de lo digital y siento que hay que encontrar esa misma versión en diferentes materiales. Y algo que también me encanta y que sigo haciendo es talleres. Siento que es un espacio para poder compartir con todo eso que hemos aprendido. Como yo les decía, antes de YouTube yo tenía más preguntas que respuestas. Y a través de los talleres me he dado cuenta que no era la única, que todos cuando queremos empezar algo tenemos muchísimas dudas y si yo puedo ahorrarles algo en el camino para que comiencen a hacerlo ahora, es exactamente lo que hago en cada uno de mis talleres. Y así es como se ve mi arte hoy en día. Creo que ha cambiado muchísimo y es gracias a todos esos procesos creativos. Ahorita estoy muy en la onda del autoconocimiento, de entender mis propios procesos creativos y compartirlos de una forma que sea sana, porque siento que la creatividad es una práctica diaria, casi como espiritual, con rituales, con horarios, que nosotros mismos podemos conocer qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así que hoy les voy a dejar una guía para encontrar sus tesoros muy escondidos. Si tienen en mente ese tesoro, si lo pueden visualizar, creo que es algo muy importante para que comiencen esta búsqueda. Así que lo primero es el tiempo. El tiempo es un ingrediente para crear. Este es un consejo muy sabio que me dio mi hermana cuando yo estaba como, no sé si todos hemos pasado por esto, pero a veces nosotros nos saboteamos mucho porque todo el tiempo estamos trabajando y no sacamos un tiempo para nosotros mismos, para no ser nosotros como ese jefe que de pronto hemos tenido alguna vez en un trabajo, y creo que a veces nosotros somos un poco malos jefes con nosotros mismos. Así que el tiempo es súper importante para nosotros entender que todo toma un proceso. Estos son algunos de mis dibujos, como esa línea de Sapiens, cómo han ido evolucionando, y realmente si me voy para atrás, no los puse porque de verdad no se parecen nada a lo que ustedes conocen hoy en día. Son dibujos muy antiguos, muy cavernícolas, que no se parecen realmente a lo que hoy en día hago como ilustradora. Todo esto ha sido un proceso de años de descubrir, de probar, de hacer retos, de arriesgarme, de hacer cosas diferentes dentro de mi línea. Y es una línea que dejo también abierta al tiempo, porque siento que mi dibujo ha ido cambiando y puede convertirse en un nuevo tesoro. Entonces creo que no tenemos que apegarnos solamente a como esta es mi línea de dibujo y así ya soy una ilustradora así, porque creo que pueden seguir pasando y sucediendo como nuevos cambios. Lo segundo son cambios. Y cambios me refiero al destino creativo. Esto es a lo que nos enfrentamos todos los días cuando abrimos nuestra aplicación, cuando tenemos nuestras redes sociales. Y creo que desde un principio, como les decía, yo crecí en internet y así es como comencé esta carrera como ilustradora. Y creo que algo que no he permitido que siga sucediendo es juzgar nuestro arte por estos 4 botones, por el me gusta, el no me gusta, el me van a dejar de seguir o el me van a seguir. Creo que nosotros tenemos que crear porque tenemos una razón, un motivo, tenemos algo que decir, estén las personas o no de acuerdo con nuestro pensamiento. Así que lo que les pido es que sí hagamos un cambio, pero que no es dejar de ser nosotros mismos, sino conocer más sobre cada uno. Así que algunos de ustedes de pronto siguieron mis stories. Esto lo hice por 100 días, es de 100 Project. Esto es un proyecto que hacen pues muchos artistas y los invito a hacerlo. Es algo que aprendí demasiado, a aprender a conocer cómo o desde qué punto estoy creando. Había unos días en los que estaba con mucha resistencia, en los que decía no soy suficiente, mi trabajo no se ve tan bien, debería hacer más cosas. Había otros días en los que me impulsaba, o sea, yo misma era mi propio coach, decía no, va súper bien, tu línea creativa va creciendo cada vez más, tenía muchos proyectos. Y hice algo como 2 veces, que era como agradecerme. Creo que nosotros mismos a veces olvidamos darnos las gracias por todo lo que hemos recorrido, por enfrentar esos miedos, porque creo que como estar hoy aquí para estar en YouTube y haber hecho otras cosas requiere valor y muchas ideas para poder hacerlo. Así que este proyecto realmente me enseñó a entenderme más y que ahí no termina. Antes me dejó como leves pistas de lo que debo empezar a seguir. Y lo segundo y lo tercero es valentía.
Si nosotros seguimos siendo nuestros enemigos o nuestro obstáculo, es imposible que podamos crear nuevo contenido. Así que para esto hice dos listas, la lista de creatividad y la lista de anticreatividad. La lista de creatividad es lo que quiero empezar a seguir. Creo que es muy importante que nosotros renunciemos a todo lo que nos aleja de nosotros mismos, porque hoy viendo como todo ese bombardeo de lo que está pasando, de lo que otros están haciendo mejor, de lo que es perfecto y de lo que no es, nosotros podemos confundirnos y empezar a crear desde un punto que no es auténtico. Así que otra de las cosas importantes dentro de esa lista de creatividad es cultivar ideas. Creo que eso es lo que hago a través de los retos, de todos los proyectos, y dejar ir todas esas creencias limitantes. Y mi lista de creatividad es algo que todavía estoy en proceso trabajando porque es una de las cosas que más me cuesta, y es precisamente crecer como en mi propio camino, dejar de compararme con otros artistas, proponer, digamos, como agradecer todas esas emociones que estoy sintiendo y empezar a crear desde un punto en el que el miedo sea más un impulso, más no un obstáculo. Así que la conclusión, y si quiero que se lleven algo realmente de esta charla, es que podamos decidir quiénes queremos ser y no quiénes tenemos que ser. Creo que en todo este camino, más allá de un título de ser ilustradora, de ser diseñadora, es como todas esas posibilidades que puedo seguir siendo y lo que quiero seguir creando. Así que de nuevo, pues gracias a todos por acompañarme hoy, por estar en esta mañana creativa, por ser tan comprensibles con mi gritada del micrófono. Y pues nada, si tienen preguntas, los escucho. Gracias a todos. Bueno, ahorita el resto del año vienen muchos proyectos. Tengo una idea secreta que yo ya te había contado, pero no sé si anunciarla públicamente. Les cuento el secreto. O sea, es algo que está en proceso y, como les digo, para mí las redes han sido un medio, es decir, YouTube, Instagram y todo lo que aparezca en Internet es un medio para uno compartir sus ideas. Pero ahorita quiero como compartir todo este camino y todos esos aprendizajes a través de un podcast. Entonces estoy en proceso de crear contenido creativo. Creo que he tenido muchas personas, no solamente artistas, sino creativos, que me han ayudado y me han impulsado en este camino, y creo que no me puedo guardar esa información solamente para mí. Entonces eso es lo que estoy trabajando ahorita, en compartir todas esas ideas, sembrar todas esas semillas, para que no solamente sea yo la que esté creciendo, la que esté cultivando, sino que todos nosotros empecemos a crear desde ahora y tengamos las herramientas, porque algo que yo no tuve era herramientas. Busqué por todo internet y en ese momento ser ilustrador me salía algo súper antiguo y yo decía, pero la gente de mi edad, ¿qué está haciendo? ¿Qué es ilustrador? O sea, no había de verdad nada, y es algo que ahorita sigue en proceso y que quiero pues compartir con todos ustedes. De hecho, una pequeña anécdota, me tomó mucho tiempo decirme ilustradora. O sea, cuando yo escribía mis tarjetas personales, yo era como, no, soy diseñadora, y todo el mundo, no, escribe que ya eres ilustradora porque ya te están, o sea, es que yo digo, las mismas personas se encargaron hasta darme ese título, y por eso creo que ahorita no me baso tanto en los títulos, porque creo que es algo que puede ser que nos confunda o hasta nos bloquee y no empecemos a hacer las cosas. Así que por eso yo a veces soy creadora, soy creadora de contenido, soy creadora de dibujos. Un tiempo que me puse hacker del futuro. O sea, estoy experimentando con tantos títulos hasta que no existen para poder crear uno propio. Entonces, sí, esa transición fue un proceso, me ayudó mucho a tener mis primeros trabajos, porque cuando ya tenía la cita con los diseñadores, pues yo decía, bueno, no, yo soy diseñadora textil, soy diseñadora de modas. Y iba y me decían, bueno, y tus ilustraciones, que tú eres artista, y yo soy artista. O sea, la gente me ayudó muchísimo como a empoderar ese título, y más allá de eso, pues tú te lo empiezas a creer. Creo que mi pasado yo, o sea, ese tesoro escondido, es lo que me recuerda que hasta sin haberlo estudiado, es algo que siempre ha estado conmigo. Y si mi pasado yo, o sea, Natalia del pasado, todo el tiempo hace cosas y ha construido este proceso de ser ilustradora, pues esta Natalia del futuro le debe, primero, muchísimo a esa Natalia del pasado, y segundo, le va a ayudar a construir nuevos títulos. Entonces, sí, redondeando toda la idea, creo que si tú ahorita quieres pues empezar un título o empezar a perseguir un camino, porque pues no es un título, debes primero obviamente informarte, investigar, empezar a hacer,
para poder como ya tener ese título, como que ese título se vaya como cargando, ¿no? Como que se vaya cargando en ti y ya te conviertas como en un 100% en esa ilustradora o esa artista que quieres ser. Bueno, digamos que a mí, o sea, no quiero que esto suene mal, pero no es que me inspiren mucho los artistas, realmente yo me voy mucho por moda, o sea, lo que más miro son como fashion films, voy a bibliotecas y leo filosofía, o sea, leo muchísimas otras cosas que no tienen que ver mucho con ilustración. Y creo que por eso me ayudaba a crecer y a despegarme de pronto del ilustrador tradicional, porque me gusta, o sea, dibujo muchísimas cosas, pero que trato de no aplicar lo que la carrera de arte o la carrera de ilustrador dice que tienes que hacer. Entonces trato de ver hasta películas no relacionadas con el tema ni con nada de artistas. Como que lo último que miro es libros de arte cuando ya tengo construida una idea. Bueno, tú has dicho una parte fundamental, la disciplina. Esto es como un entrenamiento de verdad de gimnasio y lo entendí mucho tiempo después porque mi hermana es como super fit y ella fue la que me dijo, no, o sea, esto es un músculo, esto es la creatividad y yo estaba como en un caos así, el desorden y yo, bueno, día uno, entonces me matriculé en el gimnasio de mi hermana y empezamos a construir y a arreglar como todas las cosas. Entonces, mi proceso creativo siempre cambia, por eso creo que es como por temporadas, entonces les cuento como mi rutina de ahorita, pero no es algo que de pronto el otro año cambia o el otro mes puede ser diferente. Algo que hago todos los días es me levanto, escribo las páginas matutinas, ¿alguien las conoce? Es de un libro de Julia Cameron que consiste en escribir 3 páginas sobre lo que sea que estés pensando, lo que pasó en tu día, lo que quieres hacer. Uno cree que no es capaz de escribir esas 3 páginas, pero hasta te hace falta. Y lo hago todos los días por una semana y al final del mes hago el conteo de, como de ese autoconocimiento y mucho del contenido que he creado ha salido de ahí. Entonces es como partes trabajo y partes como juego, conocerte y bueno, hacer como diferentes rituales. Otras de las cosas que hago es que yo vivía de verdad como del trabajo todos los días. Para mí el trabajo, solo existía trabajo y más porque pues dibujar se convirtió en mi trabajo, entonces no había como una delgada línea entre voy a dibujar porque quiero dibujar y quiero trabajar. O sea, era algo como que no, los dos los veían en un solo panorama. Entonces ahora en las mañanas estoy yendo a hacer ejercicio, o sea, todo lo que hago en la mañana es como esos videos perfectos en los que uno abre su café y todo, y trato de que el día sea muy lindo porque eso es como esa inspiración que te prepara. Para uno ya después del gimnasio, bueno, te arreglas, comes súper bien, te sientas y toda esa energía fluye. Porque tú tienes toda esa creatividad, no es inspiración, porque la inspiración la construyes de leer, de buscar, de hablar con personas, te nutres de diferente contenido, sino que ya estás listo para generar esas ideas. En ese momento lo divido en trabajo de clientes, que son como los estampados textiles, y es a lo que me dedico pues actualmente, y el resto de tiempo se lo dedico a proyectos personales. Siento que es muy importante tener ese equilibrio de las dos cosas, porque el trabajo creativo no solamente es como dibujar y crear para las demás personas, sino tú también crear para ti mismo. A veces ahorita en este momento mi balanza está pesando más mis proyectos personales que los trabajos con clientes. Entonces, básicamente eso es como lo que ocurre en mi día y hay otros días que hay reuniones o otros proyectos, pero por lo general es así. Gracias. Gracias.